Que Dios te bendiga. Paz de Dios a tu vida en esta tarde. Damos gracias a Dios que nos podemos nuevamente encontrar, que podemos nuevamente estar en la presencia de Dios por oír su voz, su palabra. Porque cada mensaje que Dios trae en nuestras vidas, cada sermón, porque verdaderamente es un sermón, ¿no? Que Dios trae en nuestras vidas, es para que maduremos y podamos caminar en este mundo, en este planeta plagado de oposiciones, podamos seguir adelante. Porque todo apunta a desanimarnos, todo apunta a hacernos salir del camino, a abandonar la fe, a negar a Cristo, a no poder perseverar. Por eso creo que el Señor viene hablando a nuestra vida como iglesia, nos advierte, nos llama la atención, ¿no? De prestar atención a cómo caminamos, a cómo estamos, porque vamos a tener oposición y van a haber cosas que van a ser difíciles. Por eso el apóstol Pablo decía en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 8 y 9, estas palabras decía que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué decía estas palabras el apóstol Pablo? Bueno, justamente por esto, por las situaciones que a veces se viven y que son apremiantes, que son difíciles, que no es fácil muchas veces para el hecho de poder caminar y libremente, porque sentimos esa oposición y de cierto que las hay, en todos nosotros hay oposiciones y hay cosas que pasamos y que somos probados en la fe para que esa fe pueda producir verdaderamente verdaderos frutos, porque cuando somos probados en la fe da como fruto la paciencia, ¿no? Y la paciencia, que es perseverancia, que también es soportar más allá de la presión, hace que nosotros podamos perseverar en el camino de una forma más adulta, más firme, con menos quejas que muchas veces se hacen delante de la presencia de Dios que no están bien. Por eso cuando Pablo decía, él decía que estaba atribulado en todo, mas no angustiado. Él decía, sí, estamos en prueba, estamos en lucha, pero no estoy angustiado. Y la angustia genera en el corazón una devastación. Una persona angustiada es una persona que puede llegar hasta producir enfermedades. Una persona angustiada es una persona que puede llegar a generar en su corazón la destrucción. Una persona angustiada puede llegar hasta quitarse la vida. Una persona angustiada puede pensar en echarse al abandono. Por eso que personas que con depresiones, abandonar a su familia y desaparecer, porque está angustiado, no encuentra la salida, no sabe cómo resolverlo. Una persona angustiada está de esta manera, ¿no? Pero Pablo decía, estoy atribulado, o sea, estoy en el medio de la prueba, estoy en el medio de la lucha, estoy en el medio de las situaciones difíciles de la vida que se puedan vivir, pero no estoy angustiado, o sea, no estoy sin herramientas para salir, no es que no veo la salida, veo la prueba, estoy en la prueba, sé que estoy pasando un momento difícil, pero sé que hay salida, que puedo salir en Dios, que Dios que es poderoso, que es el Dios que para Él no hay nada difícil ni posible, me va a dar la salida, que es lo que quería decir en apuros. Y cuando habla esta palabra que está diciendo en apuros, él se estaba refiriendo, digamos, en ese momento de difícil, que parece que no se va a salir, que uno está demasiado enredado en cosas o rodeado de problemas. Él dice en apuros, mano desesperado. O sea, no estoy desesperado. No es que estoy desesperado por todas las situaciones que me están viniendo. No, estoy confiando. Y la confianza en Dios, o la fe en Dios, hace algo muy diferente. Porque la fe que Dios da a nuestros corazones, fíjense en que dice, el Señor Jesucristo decía estas palabras, si tuviese fe como un grano de mostaza, le diría a ese monte que se traspase la mar y se traspasaría. Pero la fe en el Señor no es nuestra propia fuerza, porque hay una confusión ahí. A veces se piensa que nuestra propia fuerza lo pueden lograr. No, la fe es total confianza en la promesa de Dios para salvación. O sea, nosotros confiamos plenamente que el Señor nos va a dar la victoria. Por eso Él decía, en apuro mano desesperado, perseguidos. Sí, hay situaciones que nos sentimos perseguidos, pero dicen, pero no desamparados. O sea, no es que Dios me abandonó, no estoy desamparado. No me dejó el Señor, al contrario, me está rodeando con su favor, me está cubriendo, me está
guardando, me está enviando sus ángeles que puedan acampar a mi alrededor para defenderme. Después dice derribados pero no destruidos. O sea, hay momentos que sentimos que nuestro caminar o nuestro paso parece que está temblando, ¿no? Que parece que hay un momento que nos sentimos postrados frente a la circunstancia, pero no destruidos, porque el destruido es aquel que ya no tiene salida y abandonó, ya dejó, no lucha más y se entregó. Ya está entregado. Le dice, no estoy entregado. No estoy entregado. Estoy derribado, pero no estoy entregado. No entrego. Por eso yo quiero en esta tarde que vos me puedas entender la necesidad de que nosotros debemos tener esa fe y esa gracia de Dios y esa fuerza en el Señor, esa confianza en el Señor, de saber que en Cristo todo lo podemos. En Él todo lo podemos. En Cristo todo lo podemos. Porque para Él no hay nada difícil ni imposible. Y Él sostiene nuestra vida en el hueco de su mano. Y que dependemos de Dios, no dependemos de la circunstancia. No dependemos de Dios, no dependemos de que si hoy tengo dinero, si tengo un bienestar, si tengo buena salud. Dependemos de Dios aún en los momentos de enfermedad, a los momentos de escasez, a los momentos de la prueba, de cuando se ha sobrevenido en el hogar. Dependemos de Dios totalmente. Por eso decía derribados, pero no destruidos. Cuidado, no estamos destruidos, estamos verdaderamente fortalecidos en el Señor. Por eso yo quiero compartirte un mensaje en esta tarde, un mensaje que el Señor me ha dado y que realmente me quebró el corazón, porque cuando estoy preparando un mensaje, orando a Dios para que no sea una palabra que salga de mi corazón, sino que salga del corazón de Dios, porque yo tengo falencias y tengo anhelos y tengo deseos. Si yo predico la palabra de acuerdo a mis anhelos y mis deseos, yo voy a tratar que con esta palabra de manipular tus sentimientos para que vos puedas darme algo. Y lo que quiero en esta tarde que quede bien en claro, que cada mensaje que Dios da siempre va a hacernos llevar hacia Dios, siempre va a ir hacia un encuentro, siempre va a ser para cambiar, para mejorar, para tener una vida de fe y de confianza total en Dios, verdaderamente en Él y madura. Nosotros debemos madurar, ya no dejarnos mover fácilmente de nuestra fe. Y la importancia de tener buenas raíces, este es el mensaje que Dios me ha dado. Entonces, cuando estaba preparando el mensaje de la importancia de tener buenas raíces, observaba la capacidad que tienen los árboles. Y el árbol, hay árboles, yo quiero decirte esto, ¿no? Que hay árboles que miden entre 60 y hasta 90 metros de alto. Imagínense esto, entre 60 a 90 metros, o sea, casi 100 metros de alto, o tal vez más de alto. O sea, para poder tener semejante altura, tiene que tener muy buenas raíces, porque si no vendrían los vientos y lo derribaría. Fíjense en que muchas veces hay árboles que son inmensos. Hace unos años, por aquí, por la ciudad de Longchamp, sucedieron 2 tornados muy fuertes. Y fueron pero tan tremendo, pero tan terrible, que vos pasabas por las calles y veías árboles con una dimensión, un diámetro, digamos, en su tronco, pero inmenso, no sé cómo decirte, o sea, no es que una persona lo pueda abrazar, sino que, qué sé yo, ponele que lo rodeaban 10 personas, tomado de las manos así, para poderlo rodear al árbol. Bueno, esos árboles de esa dimensión caídos sobre el tendido eléctrico, sobre las casas o tendido en el piso, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, porque sus raíces no fueron muy profundas, no tiene raíces profundas. Sin embargo, cuando un árbol que tiene raíces profundas, viene el viento, vienen estos huracanes, viene a golpear, no los mueven, le pueden sacar unos gajos, puede salirse las hojas, pueden quebrarse algunos gajos o romperse los frutos, pero no lo voltean. El árbol nuevamente, después que pasa el tornado, vuelve otra vez después a tener, o sea, ese abundante follaje, ¿no? Esas abundantes hojas, esos frutos que vuelven a salir. Entonces, cuando yo miro esto, me encuentro con una palabra tremenda de parte de Dios con respecto a las raíces. Otra de las cualidades que encontré de los árboles, y que aunque parezca extraño, el árbol nunca mueren de vejez los árboles. Lo hacen por causas externas, o sea, lo pueden infectar los insectos,
como las termitas, o vaya a saber cuántos insectos que pueden comer sus raíces y comenzar a secarlo. Puede ser la gente cuando los tala, cuando los corta, cuando los arruina, ¿no? O la enfermedad. Hay enfermedades que se pueden producir en el árbol. Parece mentira, pero hay enfermedades que pueden producir en los árboles y hacen que el árbol pueda morir. Pero en sí no se mueren de viejos. No mueren de viejos. Han tenido una vida mira, tan abundante y tan larga que hay árboles que tienen 4.500 años. Escuchá lo que te estoy diciendo. Hay árboles que pueden llegar a tener, por los estudios que se han hecho, viste que se estudia cuando lo cortan, estudian los aros que muestran en el tronco, después de haberlo cortado, talado, lo muestran en el tronco que tiene un montón como de aros así. Bueno, eso significa los años que tienen. Y se ha calculado en muchos que tienen 4.500 años y más también, ¿no? Entonces esta larga vida se debe a las raíces profundas que se tiene con respecto a la vida del árbol. O sea, tiene raíces profundas puestas en la tierra profundamente, donde busca los nutrientes de la tierra, pero también busca el agua que le produce digamos, el vigor para poder mantenerlos verdes, para mantenerlos bien firmes. El salmista en el Salmo 1 dice esta palabra, porque yo quiero que comparemos, porque Dios compara realmente como un árbol al ser humano, o al cristiano que cree en el Señor, o al Hijo de Dios que cree en Él por la fe. Y lo compara de esta manera, y miren lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Esta es una palabra que dice que no estuvo en caminos, ni anduvo con pecadores, ni se juntó con burlones, o sea, que no anduvo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y asentados. O sea, que no anduvo en camino malo y se juntó con gente mala. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno anda en caminos malos, el que anda en caminos malos también va a seguir caminos malos. Pero dice bienaventurado, ¿por qué? Porque es feliz, es doblemente gozoso, es bendecido una persona que no anduvo en estos caminos. Miren lo tremendo que es, lo terrible que es y lo profundo que es esta palabra que habla el salmista justamente a la profundidad del corazón de los cristianos, de los hijos de Dios, la profundidad en la cual tienen que vivir. Que dice que no anduvo en caminos de pecadores, o sea, no anduvo en pecado, sino, dice, ni en silla de escarnecedores asentados, o sea, ni en los burlones, ni se ha juntado con personas que son burlonas de otra o que tienen mala intención con otras personas. Dice, sino que en la ley de Jehová, o sea, está su delicia, o sea, en los mandatos de Dios se deleita el corazón, se deleita en poder agradar a Dios, en poder glorificar el nombre de Dios, en poder estar delante de la presencia de Dios, exaltándolo y bendiciéndolo. Dice, sino que la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita día y noche, o sea, todos los días. Miren esto. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Miren la palabra y cómo compara, ¿no? Cómo compara a esa vida de esa persona buena, de esa persona que, porque para no andar en caminos de pecadores, ni estar sentado en silla de escarnecedores, ¿sí? Y para ser bienaventurado con el Señor, uno tiene que tener una vida de fe y una raíz profunda en la palabra de Dios y en el conocimiento del poder de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la gloria de Dios y de la santidad de Dios, en la cual nadie le verá. O sea, uno debe tener el corazón dispuesto a vivir una vida apartada por Dios, una vida que realmente permanezca en Él. O sea, la permanencia hace que, o sea, el que permanece, para que quede más claro, es aquel que tiene buenas raíces en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos hace permanecer, porque es la guía, es nuestra guía, es aquella que realmente hace que nosotros podamos glorificar el nombre del Señor. Miren lo que dice Primera de Juan. Yo quiero que vayamos rapidito a primera de Juan, en el capítulo 2 de Primera de Juan, verso 17.
Esto decía Juan el apóstol. Dice, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, para hacer la voluntad de Dios, yo debo estar plantado en esas corrientes de agua del Señor. O sea, no podemos estar fuera de Dios para poder permanecer. Esto lo hablaba el Señor Jesús allí en el libro de el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Ahora vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 15 de Juan. Y decía en el verso 9, 15, 9 al 11, dice esta palabra: como el Padre me ha amado, así también yo he amado, permanece en mi amor. Esta permanencia en el amor de Dios es justamente en ese torrente de agua profunda, en esas raíces que toman esa agua y es un nutriente. Porque todo procede del amor de Dios. Nuestra salvación procede del amor de Dios. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, fíjense en que nuestra permanencia en Dios también está basada en esa fe de creer en Él y en el amor de Dios. Miren esto. Dice, gloria al nombre de Jesucristo. Dice así, verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mi mandamiento, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice en el verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, esta enseñanza que daba de la permanencia en el amor, justamente lo que le hablaba el Señor Jesucristo a sus discípulos, era en esas raíces profundas que tenían que tener en el amor de Dios. ¿Por qué te digo estas palabras, amado? ¿Por qué te digo, amada, estas palabras? Porque en el amor de Dios uno encuentra la gracia, el perdón, la restauración, la fortaleza de la vida, la esperanza de poder llegar un día al reino de los cielos. En ese amor de Dios están los nutrientes. En el amor de Dios están los nutrientes. Cuando yo voy a fallar, cuando yo voy a equivocarme en el camino, cuando yo voy a fallarle a Dios y recurro a esa ley de Dios que medito día y noche, lo primero que aparece es el amor de Dios. Aparece el amor de Dios porque el amor de Dios hace que se cubra multitud de pecados. El amor de Dios nunca deja de ser, no es un amor como el del hombre, sino que es un amor de Dios. Y el amor de Dios, verdadero de Dios, va a guardar siempre a su pueblo, siempre va a guardar a sus hijos. Por eso envió el Señor a su Hijo al mundo, para que el mundo sea salvo por él. Porque si no hubiese venido Cristo, si no hubiese venido el Señor Jesús, nosotros no podríamos salvarnos, no podríamos llegar al reino de los cielos y heredar la vida eterna. Ahora, esta base fundamental de estar plantado y cimentado en el amor de Dios hace que nosotros podamos entender de lo que significa que para poder seguir, digamos, permaneciendo y firmes, para que poder ser como el árbol plantado junto a la corriente de las aguas, yo debo tener el conocimiento de saber de que Dios está conmigo, de que Dios es la fuente de vida, que Dios es el que me va a sostener y me va a dar la victoria en todo, porque cuando venga la prueba, va a venir el desánimo, va a venir la oposición y va a venir el desánimo al corazón, va a venir las situaciones difíciles y vendrán y tratarán de pegarnos y socavarnos nuestras bases, tratarán de comenzar a quitar las tierras de nuestro tronco del árbol, quitará la primera capa de tierra. Pero si las raíces están profundas, si las raíces están en el torrente de Dios y en los nutrientes de Dios, que es el amor de Dios por sobre todas las cosas, por más que hagan lo que hagan y venga lo que venga, nosotros no nos vamos a caer, nos vamos a mantener firmes. Por eso hablo de la importancia de tener buenas raíces, porque las raíces tienen que estar fundamentadas en Dios. De hecho, que por ejemplo en el libro de Mateo, en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, yo quiero que mire esto y lo que dice el Señor. Mi alma te alaba, bendito sea el Señor. Capítulo 7, 24 al 27. Dice así el Señor Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron río, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y fue grande, y cayó, dice, y fue grande su ruina. Esto es algo realmente, mira, tremendo, ¿no? Porque es tan importante, ¿no? De poder entender esto que quiere decir el Señor, por ejemplo, de tener esas raíces profundas, de estar en la roca viviente, porque la similitud del hombre prudente y el hombre insensato es lo que los dos oyen, es decir, que los dos escucharon el mensaje de Dios. Los dos tuvieron los oídos atentos al mensaje de Dios, los dos construyeron una casa. Los dos, o sea, el sinónimo de un lugar de refugio, de protección y de seguridad, que es lo que estaba queriendo enseñar el Señor. Los dos fueron sometidos a la prueba y fueron expuestos a las mismas dificultades. Ahora, la diferencia entre el hombre prudente y el hombre insensato, que los dos tenían distintos tipos de fundamentos. No dedicaron igual tiempo y el mismo esfuerzo a la construcción para la resistencia de la prueba. Y esto es lo que pasa. O sea, cuando una casa resistió menos que la otra, cuando vinieron los ríos y vinieron los vientos y la casa se cayó y fueron a su ruina, porque los fundamentos no estaban bien puestos, o sea, no había raíces verdaderas en la verdad de Dios. Si nosotros no tenemos una raíz verdadera en la verdad de Dios, tarde o temprano, nuestra vida de fe es simplemente una ilusión. Como pasa en este tiempo cuando te encontrás con tanta gente que no quiere saber más nada con Cristo. Porque me pueden haber fallado los hombres. No hay ninguna iglesia perfecta. Nosotros no somos la iglesia perfecta. Vengan a mí, vengan a nosotros como iglesia y el Ministerio Bíblico Casa Oración es una iglesia perfecta. No, tenemos un montón de fallas. El hombre siempre va a fallar. No van a traicionar. Va a haber un montón de situaciones. Pero si yo creo en Dios, si yo verdaderamente tengo mi vida edificada en la roca, o sea, mis raíces están profundas, si yo no anduve en consejos de malo ni en silla de escarnecedores me he sentado, si en la ley de Jehová medito día y noche, por más que me digan lo que diga, voy a permanecer en el amor de Dios, permanecer en su camino, que es lo que yo quiero que entiendas, la necesidad de despertarnos y quitar lo que el diablo muchas veces pone en la mente de la persona que dice, no, yo ya no quiero saber más nada con nada, yo prefiero quedarme en mi casa, porque otra de las cosas que venimos hablando, vuelvo a repetir en este mensaje, en este sábado, que una de las cosas que está ocurriendo, que a través del internet y que a través de muchas personas, hay corriendo una nueva corriente que ha venido y la nueva orden mundial. Es mundial esto, no es de Argentina solo, es mundial, ¿no? Que la nueva corriente que está viniendo del nuevo orden mundial no es necesidad de congregarse. No hay necesidad de congregarse. Vos lo podés hacer por internet, escuchar la palabra, escuchar lo que vos querés, te pastoreás por internet y nada más. Y en realidad no, porque Dios estableció una iglesia, un cuerpo, para que juntos nos nutramos, juntos nos sostengamos, juntos podamos tener la comunión el uno con el otro, el partimiento del pan y el beber de la copa. Por eso yo sigo sosteniendo, por más que muchos no crean y quieran hacerlo a su manera, cada uno entenderá, Dios le ha dado entendimiento y así será. Pero yo nunca quise el hecho de servir la Santa Cena a través del internet en el medio de la pandemia. No quise, porque yo no sé cómo está la persona, no sé con quién va a compartir, cómo está su corazón. Pero cuando vos estás como ministro frente a la congregación, le estás dando y estás mirando cómo está la vida. ¿Me vas comprendiendo? Necesariamente tiene que ser un hombre de Dios, un pastor de iglesia, un ministro de Dios, un sacerdote de Dios, el que tenga que partir el pan para poder dar de comer. Porque eso lo estableció el Señor, pero con internet, ¿cómo haces? Esto a lo mejor no estén de acuerdo muchos, pero bueno, cada uno le ha dado entendimiento al Señor y es respetable. Pero necesariamente nosotros tenemos que saber esto. Hay una nueva corriente en este mundo que está viniendo, que es justamente devastarnos y decir, no es necesario congregar, cerrar las iglesias. ¿Vos sabrías que se calcula que hay 7.800 iglesias que se están cerrando por día? En este tiempo, 7.800
iglesias se cierran por día en Estados Unidos. Calculemos en el mundo lo que pueden cerrarse, porque bueno, la gente no está congregada. De hecho, que mucha gente que pasó por la pandemia no congregó más, no vino más a la iglesia. Hay muchos que ni lo vimos nunca más. Le manda mensajes, le tratás de visitar, le tratás de mandar, de verlos, pero no quieren saber nada. Sí, ya voy a volver, pastor. Sí, ya vamos a estar. Sí, sí. No, por el momento no vamos a estar. Esto es algo que se está viendo. Yo no viene advirtiendo, no viene advirtiendo, no viene hablando. Por eso cuando hablaba del hombre imprudente y el hombre insensato, mostraba los distintos tipos de fundamentos que tenía. No habían dedicado igual cantidad de tiempo y esfuerzo a la construcción. La resistencia a la prueba, ahí se mostró de qué manera o cuáles eran sus raíces. Dice el 24 del capítulo 7 de Mateo 24, dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, la roca es el fundamento seguro, o sea, metafóricamente, de Cristo y del testimonio acerca de él. Esto es lo que está hablando. El hombre prudente es el hombre sabio. Por eso el temor, decía Proverbio 1.7, dice: el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Por eso que el temor a Jehová, o sea, el temor reverente a Dios, de hacer su voluntad, porque tememos reverentemente a Dios, va a mostrar si somos prudentes y somos insensatos o prudentes. En el Proverbio 13.16 dice: el inteligente piensa antes de actuar, pero el bruto, ¿sí?, exhibe su ignorancia. Estoy hablando de la NBI, ¿no? De la versión NBI. Entonces, yo quiero que me entienda. El hombre prudente tiene un conocimiento profundo, el cual ha adquirido al oír y obedecer. Esta habilidad es dada por Dios, directamente dada por Dios. Esa habilidad de poder oír hace que las personas puedan ser prudentes y tengan cuidado en el comportamiento y en el modo de conducirse dentro de su vida. Y dentro de esta característica del hombre sabio, prudente, están que prevé, que sabe, o sea, prevé lo que puede llegar en el futuro a venir, ¿no? Sabe los riesgos y los posibles daños. Entonces esto trata de siempre fortalecer su vida de fe para que cuando venga la prueba no lo derrumbe. O sea, si una persona no se dedica tiempo a orar, si no se dedica tiempo a leer la palabra de Dios y a conocer a Dios, cuando venga la prueba no va a poder resistir. La gente que hoy ha abandonado a Cristo o han abandonado las iglesias, para ser más exacto, lo que hicieron es confiar en el hombre. Confiaron en su propio, en sus propias personas que los guiaban, pero no en Dios. No confiaron. O sea, la necesidad de que nosotros podamos madurar, porque una persona que es prudente actúa con madurez, con inteligencia, con sentido común. Es moderado en sus palabras, en su forma de hablar y en su comportamiento, o sea, en su forma de actuar. Este es el fruto que va a mostrar. Un hombre prudente dedicó tiempo o dedicó mucho tiempo al esfuerzo de la construcción, ¿no? Fue necesario que cavara hondo para poder poner las bases, para poder, por ejemplo, cuando van a hacer un edificio, van a hacer una casa, por ejemplo, vamos a empezar así, van a hacer una casa, hacen un pozo, que es conocido con nosotros en Argentina, lo conocemos como zapata. El pozo que se hace para una casa, a lo mejor, no sé yo, de construcción, pero por ahí sea de 1 metro por 2 metros de profundidad. Entonces se ponen los fierros, se le echa el cemento con las piedras y la arena y todo lo que tenga que tener. Eso se seca y hace que cuando se tapa con tierra, se vuelve a tapar otra vez, eso queda abajo agarrado, y por más que venga algo, como es una base, es muy difícil que el viento lo levante porque está debajo de tierra de 2 metros. Ahora, si el edificio tiene 20 pisos, no va a tener la misma zapata. Por eso vos ves que excavan y excavan y excavan y hacen algo muy profundo, y de allí, muy profundo, comienzan a hacer las bases para poder edificar ese edificio de 20 pisos. Así es la vida del cristiano.
Debe cavar profundamente, dedicarse profundamente a hundir en la palabra, a buscar de Dios, a conocer a Dios, a buscarle en la intimidad, a estar allí en el medio de la gracia, de su gracia, de su gloria, de su bendición, cavar profundamente en los fundamentos bíblicos, en conocer los fundamentos de Dios, ¿no? Si no, es imposible que pueda resistir la prueba, resistir la lucha, resistir las situaciones que vienen. Por eso que pasa esto. Ahora, es muy importante, hay algo que yo tenga que entender. El insensato se traduce como ignorante, se traduce como fatuo, lento, necio, tonto, estúpido, ignorante. Mirá las palabras que te puedo llegar a decir, cabeza dura, ¿sí? Aparentemente podríamos decir necio, qué sé yo, qué decirte, tantas cosas que podemos hablar de una falta de carácter, de una falta de búsqueda, una falta de todo. El insensato edifica su casa sobre la arena. O sea, habla de tierra, de una tierra arenosa, ¿no? Que se derriba, o sea, se describe porque es un fundamento inseguro, es algo que puede cambiar, que hoy está, pero mañana no está. ¿Viste cuando vos vas al mar? Que si te ha tocado ir a la playa, tuviste la bendición de poder llegar a la playa, vos te parás sobre la arena y comienza a venir el agua. ¿Qué pasa? ¿No sentís que te estás hundiendo? ¿Que se está moviendo? Bueno, ¿por qué es eso? Bueno, porque el agua misma va socavando las bases y te vas hundiendo. De hecho, que hace poco mostraron en este verano, mostraron que el mar había avanzado y se había comido, digamos, parte de la playa y parte de los fundamentos, de los cimientos, de las casas que estaban cerca de la playa, y se lo fue comiendo y se fueron derrubando la casa. No estoy hablando de otro país, estoy hablando de acá Argentina, de las costas argentinas. Estoy hablando de lugares de Argentina que fueron cayendo. Bueno, así es la vida de aquel insensato que no edificó su casa sobre la roca. O sea, que no fue un hombre prudente y que buscó en los fundamentos de Dios, sino que buscó en los fundamentos del hombre. El apóstol Pablo, en el libro de Corintios, en Primera de Corintios, en el libro de Primera de Corintios, busquemos Primera de Corintios, en el capítulo 3, miren lo que dice, esto lo decía el apóstol Pablo para que se tenga el conocimiento de la madurez, de la necesidad de edificar cada uno su edificación, porque, a ver, cada uno de nosotros, el Señor nos dio libre albedrío para edificar la vida de fe que vamos a tener. Nuestra vida y nuestro comportamiento se mostrará con los frutos. Por eso decía el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, según la base y el fundamento que se tenga, va a ser la vida que se tenga edificada. Ahí vamos a ver el comportamiento, a ver la forma de vida que tenga una persona que tiene la vida, digamos, fundamentada en la roca, el hombre prudente. ¿Sí? Él decía esta palabra. Miren por favor, yo quiero que prestes atención a esto. Capítulo 3, vamos a leer el verso 10 al verso 15. Dice de esta manera: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, o sea, el apóstol Pablo decía, no es algo que yo quiero decir, no es un pensamiento mío, no es algo que se me haya ocurrido o que yo piense, no, yo le he impartido, le he dado el mensaje de la palabra de Dios, le he dado el conocimiento para que conozcan a Dios, le he dado la forma de la vida que ustedes tienen que llevar, la forma que tienen que tener su corazón delante de la presencia de Dios. Y él dice esto, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero que cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Viste? O sea, Dios dice, yo puse la palabra. El Señor nos habla a través de Pablo y dice, como dijo, yo como perito arquitecto soy simplemente el que puso los fundamentos, yo le enseñé los fundamentos. Ahora, que cada uno sobreedifique su vida de acuerdo a lo que entienda y piense que tiene sobre edificar. Ahora, no va a ser lo mismo el fin, porque nosotros debemos mirar el fin. ¿Cómo será el fin de tus días? Vuelvo a decir o ir sobre la marcha sobre algo que nosotros venimos hablando en nuestra iglesia. ¿Dónde pasará la eternidad? Más claro, echemos agua, ¿no? ¿Dónde pasaremos la eternidad? Esto es lo que quería decir el apóstol Pablo frente a los fundamentos
y frente a la edificación de que cada uno iba a edificar. Por eso hablo de buenas raíces. Para ser un árbol que está o sea, tenemos que ser un árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que su flor nunca cae, o sea, su hoja nunca cae, que siempre permanece verde. O sea, ¿por qué dice el Señor esto? ¿Por qué en el Salmo 1, en ese momento de esa sabiduría de Dios, ese cántico, ¿no? Para que el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, pueda entender esto. ¿Por qué le habló de esto? Porque le estaba hablando de fundamentos, le estaba dando a entender cómo eran sus raíces, cómo era a dónde buscaban, digamos, el nutriente para seguir adelante. ¿A dónde buscamos nosotros los nutrientes en esta vida para seguir adelante? ¿Lo buscamos por la fe en el Señor o lo buscamos en el mundo, compartiendo todo lo que el mundo tiene? Porque el mundo siempre va a tratar de avanzar en nuestro propio hogar, en nuestra propia iglesia y en nuestra propia vida. Por eso decía, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero que cada uno mire cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, nadie puede poner otro fundamento que no sea a Jesucristo. O sea, la única forma de poder llegar al cielo es a través de Jesucristo. Esto es lo que quería decir. Está hablando a la iglesia, le está hablando a cristianos. Si nosotros ponemos nuestro fundamento simplemente a la plata, al bienestar, al estar bien económicamente, y hay tantas cosas, toda nuestra vida y nuestra fe va a estar basada en los tesoros en esta tierra. Y vamos a seguir basándonos en ese evangelio light, diluido, en un evangelio que simplemente apunte a estar bien, a cumplir mis sueños y mis deseos carnales, a mis deseos pecaminosos, a mis deseos. No voy a poder soportar. ¿Por qué un hombre que muchas veces ha servido, o por tantos años ha servido a Dios de golpe y porrazo, se va con una mujer de la iglesia más joven? ¿Por qué? Porque él tenía en su corazón ese fundamento. Entonces, cuando vino la prueba en su matrimonio, no la soportó. Y entonces puso, mira, no, pero el diablo, no, mirá, ni el diablo ni Dios. Es la propia concupiscencia en la cual somos seducidos y atraídos. El apóstol Pablo lo gritaba a los cuatro vientos estas palabras. ¿Por qué la decía? Porque sin santidad nunca vamos a heredar el reino de los cielos. No puede heredar una persona que está en pecado, iglesia de Jesucristo. Esto tiene que traer un despertar. Por eso que hablo de esas raíces profundas que se tengan que tener en la palabra de Dios. Porque si el fundamento que nosotros tenemos es simplemente el bienestar personal, entonces no estamos apuntando al cielo. Queremos vivir en esta tierra de la manera mejor posible, a la cual nosotros nos parezca de vivir la manera posible, pero no en la manera de Dios. Por eso le decía estas palabras, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, o sea, por su fruto lo conoceréis, porque el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con esto? O sea, está hablando, a ver, ¿cómo edificamos? Fíjense en que habla de distintos tipos de materiales para sobreedificar. El oro, la plata y las piedras preciosas hablan de una fe firme, de una total confianza en el Señor. Hablan de un material que vos lo pones en el fuego, que puede derretirse, pero que no cambia su esencia, que no pierde su esencia. El oro, por más que se derrita, siempre va a ser oro. Ahora, dice lo mismo que la plata y las piedras preciosas. Ahora, la madera, el heno o la hojarasca se prenden fuego, se queman. Por eso dice que el día la declarará. ¿Por qué habla del día la declarará? Porque tarde o temprano se manifestará a dónde están los fundamentos puestos.
Si es solamente el fundamento que yo tengo puesto es simplemente a mi deseo personal, tarde o temprano se va a mostrar y va a ser grande mi ruina. Por eso yo debo tener una edificación en una vida de fe para con Dios, de estar fortalecido en una vida de fe con Dios, de poder estar delante de su presencia para glorificar el nombre de Jesucristo. Entonces, dice que por fuego será revelada y en la hora de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, tarde o temprano, en algún momento llegarán las tormentas. Tarde o temprano llegarán los momentos que vendrá la prueba, que vendrá la lucha y que vendrá toda, ahí veremos, ¿no? Cuando venga la prueba, venga la lucha, me refiero a esto, se verá cómo permanecemos. Hace unos años hubo un terremoto muy grande en Haití de 8.9, uno de los terremotos más devastadores que hubo en el país, ahí en Haití. Se calcula que en ese terremoto murieron alrededor, se calcula esto, no se sabe muy a ciencia cierta porque posiblemente sea muchos más, dice que en ese día murieron 390.000 personas en un devastador terremoto de 8.9, una cosa así, 8.7, 8.9, no recuerdo bien. Tiempo después hubo un terremoto en Chile, un terremoto que fue también muy devastador, ¿no? Pero en ese terremoto, que también fue tan de 8.9, 8.7, murieron alrededor de 300 personas. Mira la diferencia. Ahora, ¿por qué murieron, siendo el mismo sismo, murieron menos personas en Chile que en Haití? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, la diferencia son los fundamentos. Porque en Chile tienen, como es un país que está en un lugar volcánico, por lo tanto, ellos edifican sus edificios en un fundamento, cosa que cuando venga son edificios antisísmicos. Entonces, lo que hace, cuando venga el sismo, permanecen y no se derrumban y muere muy poca gente. En realidad, estaría bueno que no muera nadie, no estoy hablando, qué bueno que mueren, ¿no? Digo, que no tendría que morir nadie, pero muere muy poca gente. Sin embargo, en Haití, que no tienen edificio antisismo y que están en muchos casos en una extrema pobreza y que no tienen los fundamentos bien puestos, cuando viene un terremoto de esta manera, muere mucha gente y la diferencia está en los fundamentos. Por eso que el Señor nos llama a nosotros, ¿cuáles son los fundamentos que tenemos? ¿Dónde está plantada? ¿Dónde están nuestras raíces? Si nuestras raíces están, digamos, en una parte de la tierra muy por encima, digamos, no tan profundo. Si nuestro fundamento no está en profundidad, buscando los torrentes de Dios, buscando en el río de Dios, en los nutrientes de Dios, tarde o temprano vamos a caer. Tarde o temprano nuestra casa caerá y será grande nuestra ruina. Tarde o temprano abandonaremos, tarde o temprano bajaremos los brazos. Y acordate lo que te digo. Por favor, quiero que me entiendas esto. Es tan importante que nosotros tengamos buenos fundamentos. Fundamentarte en el Señor. Te pueden fallar, te pueden traicionar, te pueden hacer un montón de cosas, pero si Dios o nuestra vida está fundamentada en el Señor, vamos a seguir adelante. Pasaremos por un montón de pruebas y un montón de luchas. ¿Fallaremos a Dios? Sí, seguramente que sí. En algunos casos fallaremos al Señor. Pero de seguro que Dios nos dará la victoria en todo. Seremos como el hijo pródigo, tal vez, que en un momento vamos a entrar en sí, volveremos corriendo a su presencia, diciéndole, Señor, oh Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y Dios nos pondrá nuevo vestido y un anillo nuevo y calzará nuestros pies. Porque el que se había perdido ha regresado. El que estaba muerto ha resucitado. Por ahí sea de ese momento, ¿no? De ese hijo pródigo, que hay momentos que nosotros somos medios abandónicos de Dios, abandonamos a Dios por un montón de cosas. Pero cuando entramos en sí nos damos cuenta que estamos lejos de Dios y apartados del Señor no podemos vivir. Él nos dijo que apartado de nada podemos hacer.
Entonces uno va corriendo directamente a los brazos del Padre para ser restaurados. ¿Por qué? Porque nuestros fundamentos, nuestras bases son sólidas. Hemos edificado en oro, en plata y en piedra preciosa, no en heno ¿no? y madera hojalasca. Hemos edificado nuestra vida en esa gracia poderosa de Dios. Por eso seguimos adelante. Y esto es lo que quería decir el Señor cuando nos da esta palabra en esta tarde de la importancia de tener buenas raíces. ¿Dónde están tus raíces? ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta el río de Dios? ¿Hasta el río de Dios? ¿O simplemente por encima? ¿O estás en las capas más externas de la tierra? ¿O estás en la profundidad buscando la roca viviente que es Jesucristo para seguir adelante? Qué importante que es que nosotros podamos entender esta palabra. Por eso el salmista decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como el árbol plantado. Mirá lo que dice el Señor. Será como un árbol plantado, o sea, nos compara como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. La importancia de tener buenas raíces, raíces que estén en el río de Dios, cimentadas totalmente en el Señor. Nuestra vida cimentada en Cristo. Que Dios te bendiga. Que en esta tarde nosotros podamos entender esto y saber de que Dios nos ha dado todo, pero que cada uno tiene una responsabilidad de sobreedificar su vida de fe, pero un día será probada a fuego, y en la que permanezca, esa será una vida que entrará en la victoria de Dios. Cuidado con esto. Cuidado porque viene el tiempo de desgano, tiempo donde van a tratar de apartarnos de una manera muy sutil. No se mostrará el enemigo con armas, sino que va a ser una guerra sutil a los pensamientos y que te van a devastar para que puedas abandonar a Cristo. ¿Tus raíces están en la profundidad de Dios o están cimentadas solamente sobre la vanidad de la vida, sobre la vanidad de la tierra y sobre las cosas pasajeras de este mundo? Pensemos y tomemos en este tiempo el tiempo para buscar a Dios y conocer cada día más de Él y ver la gracia maravillosa que trae a nuestras vidas. Oramos a Dios. Amado Padre, Dios de los cielos, hermoso es conocer tu palabra. Qué hermoso es saber de ti, Señor. Qué hermoso es poder conocer que estás hablando diariamente en nuestras vidas. Que el sermón que traes a nuestros corazones es justamente para que maduremos y podamos crecer en la fe. Señor, queremos ser como ese varón bienaventurado que no anduvo en consejo de malo ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que se deleita en la ley que tú le has dado día y noche. Señor, queremos ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, no sobre la arena como el insensato, el cabeza dura, Señor. Queremos ser esa gente de Dios, ese pueblo que adora tu nombre, que cree verdaderamente que tú tienes el poder glorioso y maravilloso de poderlo bendecir, Señor. Queremos un día poder entrar al reino de los cielos, un día encontrarnos cara a cara contigo, Señor. En este éxodo de esta vida que vamos caminando, Señor, es muy importante que nuestro fundamento esté bien puesto, que nuestra vida de fe esté completamente confiada en ti, Señor, no en las circunstancias, no en lo que ofrece el mundo, no en las situaciones que pasamos, sino que todo sea edificado en ti, Señor. Yo oro por los débiles de la fe, oro por aquellos que no están entendiendo el Evangelio, Señor. Oro para que esta palabra pueda llegar al corazón de muchos y que puedan entender la necesidad de confiar en ti, no confiar en el hombre. Porque maldito es aquel que confía en el hombre, pero bendito aquel que confía en Jehová Dios.
porque tú conoces nuestros corazones, porque tú sabes de nuestra vida, y tú conoces que los tiempos que vienen serán tiempos peligrosos y que todo tratará de devastarnos y apartarnos de ti. Pero aquello que hemos sido solidificado nuestra vida sobre la roca, que hemos solidificado verdaderamente sobre la roca viviente que eres tú, Jesucristo, en ese lugar de refugio, en ese lugar de encuentro, en ese lugar de fortaleza, Señor. Por más que vengan los vientos, la lluvia, los problemas, el fuego, no nos hará cambiar, no dejaremos, no bajaremos los brazos, sino que perseveraremos y seguiremos adelante en tu presencia, Señor. Gracias por hablarnos, gracias por golpear la puerta de nuestro corazón y hacernos entender esto, Señor. Porque cada día, cada momento, cada instante de nuestra vida, tú eres el todo, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por hablarnos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga. La verdad que le doy gracias a Dios por su palabra y de la importancia de tener buenas raíces. ¿De dónde están nuestras raíces puestas? Yo miraba este mensaje y le daba gracias a Dios porque realmente me quiebra el corazón, me llena el alma, pero también me lleva de preguntas cada día para si estoy realmente caminando o si estoy echando raíces en el lugar que tengo que echar raíces. Es cada día de mi existir, de poder buscar a la presencia de Dios y buscar de agradar a Dios en todo. Amén. Que Dios te bendiga. Mañana estamos con la ayuda del Señor compartiendo la Pascua, compartiendo la cena del Señor, todos juntos como congregación, y quiero animarte a que puedas estar, que no faltes. Como te digo, no es un fin de semana largo, es el momento de que la iglesia deba celebrar de que Jesucristo es su Señor. Gracias por dar el Señor este tiempo para que podamos compartir. Te abrazo a la distancia, bendigo tu vida en el nombre de Cristo. Amén. Paz.